Vale mucho la pena, amigos, hablar de el golpazo que hoy Omar García Harfuch le dio al huachicoleo, pero sobre todo a las gasolineras estadounidenses. Esa es la verdad, ¿eh? Y hay que decirlo con todas sus letras. Gasolineras estadounidenses que se alimentaban del huachicol, que básicamente construían fortunas enormes del lado estadounidense, del lado de Texas, vendiendo gasolina mexicana Roberta, robada pues. ¿Y qué hizo Harfuch? Pues hoy le cerró la llave en un tema que a lo mejor para muchos nos pareciera, ya que lo vemos, que era obvio cuando lo conocemos, pero que estuvo ahí por muchísimo tiempo, ¿eh? Y hoy por eso del lado estadounidense están enojadísimos. Cuidado, amigos, porque van a venir reacciones de Donald Trump, estoy seguro. Porque no le va a gustar a Estados Unidos este discurso en donde prácticamente se está exhibiendo a los empresarios estadounidenses en materia de venta de combustibles fósiles, pues de gasolineros del lado tejano, pues como ladrones. Yo no digo que todos, pero sí que una importante cantidad. Ahora que le está quitando la tapa Harfuch a todo esto y que nos enteramos que el verdadero negocio de robar gasolina en México no estaba en México, sino en Estados Unidos, pues están quedando muy mal parados. Y esta semana los están golpeando a esos gasolineros que roban gasolina mexicana y la venden allá por carretera. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, los está golpeando en los patios ferroviarios, vaya, hasta en la aduana. Ese negocio del huachicol, repito, no estaba en México. El huachicol no es un negocio mexicano, que nadie se confunda. Los vulgares ladrones de huachicol son eso. Los verdaderos empresarios que hacían la fortuna de eso es el punto de venta final. Y ese punto de venta final está del lado de Texas y de muchas otras zonas, no nada más se queda en Texas. El verdadero negocio del huachicol estaba en robarse la gasolina de México a través de mexicanos que se prestan a esto, lamentablemente, sobre todo los cárteles, los cárteles y los grupos de la delincuencia organizada, pues para irla a vender al lado estadounidense. Miren cómo se mueve el tablero. Hoy, jueves 7 de agosto, y les voy a hacer un resumen de los golpes que hoy se asestaron. Porque comenzamos con la carretera Monterrey-Saltillo. Ojo, presten mucha atención a los detalles, porque resulta que los golpes más fuertes que se están dando hoy en contra de las redes de huachicol están en las fronteras, hacia Estados Unidos. Es gasolina robada que iba para allá. En la Monterrey-Saltillo, la Guardia Nacional detuvo un tractocamión, una pipa, con aproximadamente 63,000 litros de hidrocarburos. 63,000 litros, ¿eh? Esa pipa iba a gasolineras del lado tejano, seguramente. Bueno, ese no fue el último golpe que dieron. Fue uno de los primeros. En Jalisco, el ejército de México, el ejército mexicano, localizó 4 tomas clandestinas. Se aseguraron pipas que cargaban precisamente otros 75,000 litros, otros. Pero también localizaron 4 tomas cerradas en el mismo estado, en el mismo día, que por cierto no salieron por casualidad, ¿eh? Ahora sabemos, porque tenemos más detalle, que la manera en que lo hacen, fíjense, no es una manera nueva. No sé si yo les comenté en alguna ocasión que hace años yo trabajé en Pemex, creo que por ahí del 2002, del 2002 al 2005 más o menos, y me acuerdo que en ese momento se estaba precisamente haciendo esto de que se medía la presión en los ductos. Y era muy simple la idea, ¿no? Simple pero efectiva. Nada más que la corrupción, obviamente. Tienes un popote aquí y mandas a presión al otro punto, pues tendría que salir más o menos con la misma consistencia de presión. Si baja la presión, quiere decir que hay una fuga en la mitad del popote. Así de simple es esto. En un punto de una estación de rebombeo,
se mide la presión a la que se manda a la siguiente estación o a la terminal de almacenamiento, y si no llega con esa presión, pues quiere decir que algo pasa. Hay una fuga en alguna parte del ducto. Entonces, están midiendo la presión, pero también hay esta vigilancia física en los tramos de los gasoductos. Hay inteligencia, sobre todo porque eso que antes hacía exclusivamente el personal de Pemex, que estaba mucho del personal de Pemex coludido con esto, ya sea por obligación, por necesidad, es decir, porque los amagaban o porque también le entraban, pero a ver, adentro de Pemex había, ¿quién puede negar eso? Muchísima complicidad y corrupción. Ahora ya se mete la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, de hecho, aseguró varios cargamentos más que suman otros 64,000 litros. Bueno, si juntamos estos 3 golpes, porque van bonches de a 60 y tantos, pero si los juntamos en el mismo día, estamos hablando de alrededor de 192,000 litros que quedaron fuera del mercado, del huachicol que iba para Estados Unidos. A lo mejor no dimensionamos, no, bueno, a lo mejor no parece tanto. Ahora les voy a decir la cifra total. Pero miren, nada más en estos 3 cargamentos que se incautaron de un solo golpe, para que tengamos la idea y decirlo de otra forma. Con eso, en las gasolineras estadounidenses que venden gasolina robada de México, se hubieran llenado 3,840 tanques de coches, que supongamos que le ponían 50 litros, ¿no? Bueno, todas esas recargas, todas esas ventas que iban a hacer del lado estadounidense, pues ya no llegaron. Es dinero que no entró. Es dinero que se quedó fuera de la caja del huachicol, que vende la gasolina mexicana robada, pues, a lugares en Texas. Mucho de ese combustible clandestino, si no es que yo diría la gran mayoría, pues va para allá. Y ese flujo dejó de cruzar las rutas que todos conocemos. Bueno, ahora, hay algo que de verdad les está doliendo muchísimo a las gasolineras estadounidenses que hacen, porque siguen haciendo todavía, no se ha parado esto, negocios multimillonarios. A lo mejor van a encontrar otra forma, pero por hoy, la fiestecita del huachicol, el huachifest, como se conocía, pues ya no va a existir, va a tener que cambiar. Ustedes saben cómo es la delincuencia, va a encontrar seguramente otras formas. Esta ya no. Era una forma muy simple, miren. La manera en la que se llevaban mucho de este combustible, porque aquí hay varios componentes. Está el ladrón de poca monta, pero millonario, por supuesto, que se robaba el combustible, que le hacía el hoyo al ducto de Pemex y ponía su negocio de huachicol, pero también estaba la complicidad de los agentes aduanales, de los agentes fronterizos, y no nada más del lado mexicano, sobre todo del lado estadounidense, que dejaban pasar todo esto. ¿Cómo se ponen de exigentes, no? La migra estadounidense, por decirlo de alguna manera, cuando se trata de dejar pasar a alguien del lado mexicano. Pero cuando se trataba de dejar pasar pipas de gasolina Roberta, ahí sí no decían nada, pásale, pásale, pásale. Y la manera en la que lo hacían, pues ya se les acabó. Con una cosa muy simple, se llama cambio de fracción arancelaria. Con ese movimiento que se hizo, se acaba de detener una enorme cantidad de gasolina camuflajeada que entraba todos los días a Estados Unidos, facilito, con esto de la fracción arancelaria. ¿Qué es esto? Bueno, es el código con el que se declara precisamente lo que entra cuando cruza la frontera. Es como, por decirles algo, el código de barras del comercio exterior, ¿no? Si marcas A, bueno, te van a pedir ciertos permisos, vas a tener que pagar impuestos, revisiones. Si marcas B, pues te van a pedir otros requisitos. ¿Qué hacían estos listos? Entraban diésel o mezclas para diésel, pero en el papel lo etiquetaban como otra cosa. ¿Qué decía que era? Decía que era aceite mineral, que eran aditivos, que eran solventes, lubricantes, bases para procesos, derivados o incluso contaminantes
de aceites y les ponían estas etiquetas falsas. Y con eso, encima de que la gasolina era robada, pagaban menos permisos. Porque pues no eran los energéticos que tienen otras tarifas, no otros permisos. Pero además se saltaban todos los controles migratorios, ¿eh? ¿Ustedes creen que los agentes fronterizos estadounidenses no sabían qué había dentro? ¿No se les ocurría abrir eso y ver que no era solvente? ¿Cómo explicaba un agente fronterizo estadounidense que ese solvente mágicamente se convertía en gasolina cuando abrías la tapa de la pipa? Porque amigos, esto es muy sencillo. Claro que había complicidad. Y una complicidad bárbara. Por supuesto que estaban metidos hasta las chanclas y siguen metidos muchos de los agentes fronterizos estadounidenses. Aquí apesta corrupción, amigos. Y con esto vendían la gasolina robada de México, pues más barato del otro lado, porque el costo real estaba maquillado. Claro, al consumidor final en el tanque se la cobraban igual, ¿eh? Como si fuera gasolina de la más alta calidad, pura, democrática, transparente. Pero era gasolina robada, ¿eh? Y no nada más robada. Ya sabemos que adulterada, porque encima de que la roban, pues la rebajan, viene contaminada. Y luego ya saben que los litros no son de a litro. Bueno, pues ¿qué cambió? Que ahora lo que se está haciendo con esta nueva estrategia, no solo de Harfuch, sino del gobierno de México, es algo muy simple. No les gustó a los estadounidenses, pero México, por sus pistolas, por supuesto, ajustó la fracción para que el diésel y todas las mezclas tengan códigos específicos. Y con esto, pues ya están obligando a los agentes aduanales estadounidenses a que ya no puedan darle luz verde a todos esos energéticos robados. Y toca pagar impuestos, sobre todo, ¿eh? Y con esto ya también tienen mayor control en la trazabilidad. O sea, dicho de otra forma, ya no pueden disfrazar el huachicol con una etiquetita genérica, ¿eh? Si huele, pesa y funciona como diésel, se declara como diésel. Lo tienen que testear. Además, todo el cruce se amarra también con controles que se van a conectar. Tiene que ir respaldado por documentos de transporte, por supuesto, por factura electrónica. Tiene que tener volumen declarado, lectura del tanque, muestreo y tienen que probarlo. Amigos, uno se pregunta, bueno, se me hace que esto es muy sencillo. Yo pensé que lo hacían. ¿Qué no se le ocurrió? Nunca a nadie, nunca jamás a nadie antes se le ocurrió hacer esto que acaba de hacer Harfuch y el gobierno de Claudia Sheinbaum. A mí me parece, amigos, que había muchísima complicidad en esto, ¿eh? Porque evidentemente no cuadraba con el líquido. Y ahora, pues si se activa el foco rojo, pues es embargo precautorio, ¿eh? No nada más hay multa, hay bloqueo en el padrón de importadores, pero esto se revisa ya del lado mexicano y también tiene la obligación el lado estadounidense de hacerlo, porque ya no pueden seguir disfrazando el huachicol. Ahora, pues les va a caer la voladora. No nada más la aduana, la Guardia Nacional, la Fiscalía. Y antes, pues era, pues a ver si hay retén en la carretera, a ver si me toca el verde. Y pues casi nunca les tocaba, mágicamente, ¿no? Imagínense, por eso decimos que hoy le cerraron la llave del huachicol. Van a encontrar la forma de seguir. No me queda duda, ¿eh? Porque así es la delincuencia. Pero este Huachifest, tal cual como se conocía, ya se les acabó la fiestecita. Sobre todo a las gasolineras estadounidenses. Déjenme mostrarles algunas otras notas, porque hay otros golpes que se están dando que a mí me parecen importantes, además de este decomiso, además de... Fíjense, este dato es poderosísimo. Más de 50 millones de litros de diésel ilegal. Es lo que ha incautado Harfuch en los últimos 6 meses. 50 millones de litros ilegal, amigos. Eso es un golpazo, ¿eh? 50 millones. Bueno, dentro de esa montaña de volumen, también está un golpe que dieron en Coahuila. En Coahuila acaban de detener 129 pipas de combustible Roberto que aseguraron, por supuesto,
15.480.000 litros en total. Si hacemos la división fría, imagínense, cada carro venía promediando alrededor de 120.000 litros de lo que movían. A ver, eso ya no es robo hormiga, diría mi abuelita en paz descanse, ya eso es mucha desidia. Eso es robar a todo lo que da, amigos. Vaya, cuando uno piensa por qué Pemex estaba en números rojos y quebrados, pues ¿por qué no habría de estarlo? Uno no se explicaba cómo la única gasolinera que pues prácticamente estaba, la única compañía energética que opera en México y que operó en México por muchísimo tiempo, propiedad del Estado, ¿cómo podía operar en números rojos? Y pues claro, esto ya estaba más que visto. ¿Por qué? Y ahora pues se está destapando esta cloaca, ¿eh? Imagínense esto. De las pipas que les digo, con 25 pipas, 2.700.000 litros. Promedio por carro, 108.000 litros. 2 patios completos, 2 trenes. Estamos hablando, amigos, de una red que movía combustible robado por rieles, también por la vía férrea, de una manera increíble, ¿eh? No nada más por las clásicas pipas. Hablamos de 39 millones de litros incautados nada más en los primeros, ya son 8 meses de esta administración. Los operativos no nada más se quedan en las vías férreas y terrestres, también por mar. Estos mueven combustible robado por todos lados, ¿eh? Nada más falta que lo muevan por aire, que no lo dudo, pero sin ni tantito. No es un tema, amigos, de pararlos nada más en las autopistas. Tiene que ser por mar, tiene que ser por la vía férrea también, porque usan todas las rutas de suministro. Y lo legalizaban por todos los medios, ¿eh? Y hay un indicador económico, amigos, que es la mejor prueba de cómo se está haciendo todo esto y de lo que se estaba cocinando, que es, curiosamente, en los estados fronterizos, fíjense nada más que subían las ventas formales de combustible. ¿Saben qué significa eso? Pues que el mercado negro es el que deprimía los precios de la bomba legal porque metían productos sin controles. Por eso casi no se vendía gasolina en las zonas fronterizas. No se vendía gasolina legal, se vendía la gasolina Roberta. Y entonces si la estación formal vende más, pues es porque el clandestino vende menos. Ese es el gran problema, ¿eh? Tan simple como eso. Otro golpazo. En mi tierra veracruzana, diría Natalia Lafourcade, en mi querido Veracruz, cayó una mini refinería clandestina. Es el colmo, amigos. Estos cuates habían hecho una mini refinería. Imagínense nada más hasta dónde llega este negocio, que una de las grandes obras de la administración pasada pues fue construir una refinería. El gobierno es el que construye refinerías. Bueno, estos tipos tienen sus propias mini refinerías clandestinas. Hay 32 detenidos en estos momentos en Veracruz, cantando sus mejores éxitos. Hablamos de millones pues no nada más de pesos, yo creo que de dólares invertidos en esto, pero también la ganancia que sacaban de aquí, ¿eh? Incautaron miles de litros. Una mini refinería completa, imagínense, pipas, bidones, ni les cuento. Ese golpe, amigos, que además es un golpe muy impactante, pues también nos muestra la capacidad y el alcance de esta mafia, que prácticamente ya tenían instalado pues un Pemex alterno. Robaban gasolina de México de una manera que a mí me parece que ya era descarada. Va a costar muchísimo trabajo poner fin al huachicol, pero me parece que los golpes que se están dando ya son contundentes. El problema es que mientras más destapamos esta mafia, más espanta ver y sobre todo enterarse por qué se dejó crecer así, al punto que tuvieran sus propias mini refinerías. ¿Ustedes se imaginan cuántos ladrones de cuello blanco hay en México? ¿Cuántos respetables empresarios de alcurnia que presumen su dinero y sus fortunas no están metidos en esto? Cuidadito con las tiendas de conveniencia, ¿eh? Que también tienen ahí, siempre están en las gasolineras.
Hay una complicidad enorme. Y la manera en la que lavan dinero. Nada más había que jalar el hilo. Y ahí, vamos a ver, destapando la cloaca, todo el olor sale. Por lo menos esta semana vimos un golpe brutal que seguramente va a ser el inicio de muchos más, porque entre más se destapa esto, pues más nos vamos enterando del alcance de la mafia del huachicol. Siempre voy a insistir en que se castigue a los culpables y corruptos de Pemex, al igual a los sectores privados que incurren en esta ilegalidad de la compra de tipo de combustible. Yo creo que debería de hacerse una reforma al Código Penal para aumentar precisamente las penas por el huachicol. Es más, desde mi punto de vista, esto es traición a la patria. ¿Por qué? Porque se trata de robar recursos energéticos de México para irlos a vender a otro país. Es mucho más grave de lo que pensábamos, mucho más grave. En décadas de saqueo a México y no tiene hartazón, dice Raquel Campos. Sí, Kevin dice, una mini refinería. Imagínate que con mucho esfuerzo, con el impuesto de todos los mexicanos, hicimos una refinería. Ahora ya entendemos por qué algunos políticos de oposición insistían muchísimo. No hagan otra refinería. Es lo peor que pueden hacer. Es de una mentalidad retrógrada y obsoleta, decían. El petróleo es el negocio del pasado. Eso ya no va a valer. Es la peor tontería. ¿Cómo va a ser la peor tontería hacer una refinería? Más bien lo que no querían es que se hicieran refinerías para que México no tuviera la capacidad de producir sus propias gasolinas y siguiéramos dependiendo de las gasolinas. Y déjenme decirles algo de las gasolinas que le comprábamos a Estados Unidos. Como México desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, pues, no tiene las refinerías suficientes para procesar el total del crudo mexicano, bueno, pues a políticos corruptos se les ocurrió que lo mejor era entregarle nuestro petróleo a Estados Unidos para que ellos nos hicieran el favor de procesarlo, refinarlo y comprárselos a sobreprecio en forma de gasolina. Ahora sabemos que todavía es más profano que eso, porque las gasolinas que le comprábamos a Estados Unidos muy seguramente ni siquiera las refinaban. Era de la misma gasolina Roberta, de la misma gasolina robada del huachicol, cruzaba la frontera y luego nos la volvían a vender. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si ya tenemos pruebas de que esa gasolina se iba a Estados Unidos, ¿ustedes creen que no nos la vendían de regreso, amigos? Es un insulto. Es un verdadero insulto. Casi pienso que Trump se lleva tajada del robo. Bueno, yo te voy a decir algo, Amador. Donald Trump, uno de sus principales financiadores, pues es el sector energético, los petroleros, las petroleras. Entonces, una parte del enunciado sí la podemos afirmar, que Trump tiene intereses energéticos fuertísimos. Todo lo que tiene que ver con energía les interesa muchísimo, con petróleo. Juan Mi Correo dice traición a la patria. Por supuesto que es traición a la patria. Y así debería de ser. ¿Alguien sabe por qué no hay Pemex en los Gabachos Unidos? En la Mexique veo Chevron, Shell. Sí, pues debería de haber Pemex, ¿no? Pero ¿para qué lo necesitan si venden gasolina mexicana por donde sea, del lado fronterizo? Nada más que robada. Muchas de esas gasolineras gringas te venden gasolina mexicana, robada. Esta es la gran mafia que se está destapando. Buenas noches, Víctor. Yo pienso que tenemos que cerrar los ductos de gasolina y repartir la gasolina para el mercado interno de México para cerrarles. Por pipas, dices. El gran problema es que hay una capacidad muy limitada en la distribución de pipas y además se expone más. Si mal no recuerdo, las pipas que tiene Pemex usualmente transportan alrededor de 20,000 litros. Entonces imagínate, además el costo de transporte, que sí lo hace Pemex. Ustedes saben que Pemex tiene estas pipas de distribución que usualmente están en las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex, pero la mejor manera de transportar gasolinas, de transportar el producto, pues es a través de gasoductos. Cuando no hay gasoductos para ciertas rutas, pues entonces sí las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex Refinación son las que se encargan precisamente de repartir
o de trasladar a través de pipas el producto, ¿no? Pero es muy costoso. Ese es el gran problema. El problema principal había sido la corrupción, ¿eh? Ese era el problema, algo que esperemos que cambie, parece que está cambiando. Así, amigos, que vamos a estar siguiendo muy de cerca este tema. Gracias por unirse y nos vemos mañana con más información.